te vi. ¿Cuándo llegará el socialismo? Cuando voy al trabajo, bolso bajo el brazo, muy poco descanso en esta era, pero pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir. ¿Qué decir? ¿Cómo te lo explico? Con todo lo que soy, subiéndome a la micro, me tiro a la piscina por vos, lo digo, jugándome la vida en todo lo que escribo, porque hoy por hoy tengo la sensación de estar mucho más vivo, como las de Boracella, roja y negra, como las ideas nuestras, como la rabia con anclaje en trincheras populares, actividades, viaje, clase, cada uno hace lo que hace, hay que prepararse o no, necesidad de organizarse, y me reía al descubrir una tarde que ya te quería mucho más que antes, mujer militante que va al combate, peor que morir es callarse en vida, por eso a veces esta rebeldía duele en las costillas. Dime tu historia, yo te cuento la mía. Dime tu historia, yo te cuento la mía. Bueno, ahora sí me avisan que viene la cápsula de Ciudadano a Pie. Recuerden, rescatando a nuestros personajes anónimos del barrio Yungay. Capítulo 3. Yo estudié periodismo en la Chile. ¿En la Chile en qué año estudiaste? Entré en el 2000 hasta el 2000... Hasta el 2004 o 2005 hice los ramos, pero me titulé en el 2006. O sea, yo no soy una audiovisualista, yo no me siento una documentalista, por ejemplo. ¿Cachai? Yo hice un documental, he hecho otros videos. ¿Cómo se llama el documental que hiciste? El hombre en la foto. ¿Cuál sería tu aporte como periodista o qué es lo que te gustaría, por ejemplo, hacer que no se está haciendo? O sea, lo que he estado haciendo hasta ahora, de hecho, uno de los diplomados que hice es de comunicación para el desarrollo, que es la posibilidad de apropiarse del lenguaje audiovisual para que las propias comunidades puedan contar su historia. Por ejemplo, o hacer microcanales barriales y que no asuman la lógica de ser un medio de comunicación masivo en chico, sino que asuman su propia conexión con el lenguaje, digamos. O sea, no sé, los medios masivos tienen un rol específico, pero yo creo que ya se agotó el paradigma como de los 50 del periodismo informativo, del lead, de la mirada invertida. Yo creo que para la complejidad de la sociedad actual es como un autoengaño ideológico decir que eso es neutral. Pero también decir que eso es dominación es un lugar común, ¿cachai? Y como entramparse en eso hay caleta de gente teórica que es mucho más interesante que yo y como que tienen todo un rollo y todo bien con ellos. Pero yo como que ya no pierdo el tiempo con los medios masivos, o sea, como... Los escucho, los leo, pero no... Ni siquiera en el radio, por ejemplo, o sea, como solo. Yo incluso soy del rollo, a mí lo que me gustaría hacer así si cuando tenga más tiempo es continuar como con talleres de lectura crítica de medios de comunicación. O sea, como armar y desarmar qué está puesto en escena en ese juego. Ya, ok. Esto es. No es lo que nosotros queremos, esto es. Ok. ¿Qué está significando esto? ¿Por qué esto está con esto? ¿Por qué? Ya, ok. Listo. Y como que la gente sea capaz de tener esa cosa, pero también busque otras cosas y también cree otras cosas. O sea, como que yo creo que ese modelo se va a agotar solo. Así como el sistema político imperante, o sea, como no tienen... están teniendo cada vez menos legitimidad. Y como que yo creo que fue la crítica de la primera transición chilena, la de hacer como... No sé, por ejemplo, en el periodismo de Chile hay un programa entero de libertad de expresión. Y llevan 15 años investigando el tema del monopolio, duopolio informativo. Y me parece una pega súper importante si tú no necesitas esa lucha. Pero no es mi rollo.
O sea, de hecho mi magíster ahora no es de comunicación, es de psicología comunitaria. No, como que lo que a mí me mueve no cabe en ese corset, ¿cachai? Sí me gustaba mucho el tema de la teoría documental, o sea, como la posibilidad de contar historias reales, sobre todo frente a una televisión súper penca, o sea, ante una como medio de comunicación súper chato. El documental encontraba que permite intimidad, permite contar historias, permite realmente desarrollar un tema. Y si tú te fijáis, por ejemplo, del 98 al 2006, los grandes temas que no salen en ningún lado estaban siendo comunicados socialmente a través de documentales. O sea, ¿cuántos ciclos de foro documental hay? Y a raíz de esto, el mismo movimiento ciudadano antipajuelona surge de un debate de un documental. Entonces, como que el documental también tiene una cosa de disparador social en el contexto chileno y los medios actuales. Oye, y volviendo a tu documental, la primera vez que lo vi en la calle, se lo estaban vendiendo. Y lo vi y la típica foto tampoco lo vi en los 80, yo era muy chica, pero es una foto que está como en concepto colectivo. Y es como emotiva aparte. Como Claro, que porque la mirada del tipo ahí, como que al final... Se llama Daniel. Daniel, eso, Sí. pues, iba ya para allá. Cuéntanos, ¿quién es el personaje del hombre de la foto? Daniel fue un dirigente de un sindicato, de una farmacéutica, pero no te imaginas un dirigente de un cordón industrial, es como casi como un presidente centro alumno de un colegio muy emblemático. Mira, su pega política, por lo que me contaba, era como, justo estaba el tema del desabastecimiento, entonces era recorrer ciertos lugares donde lo dateaban que habían productos, y los llevaba, y iba, conseguía cosas y distribuía entre la gente de ahí. O sea, como una cosa, fue muy sencilla. Entonces también como yo sentía que Daniel permitía contar la historia, como resquebrajar un poco también el discurso armado desde la derecha, o armado desde como desde los grandes patriarcas de la izquierda, ¿cachai? Como solo a nosotros nos pasó. O sea, le pasó a la gente que se quedó cagada de susto en la Pincoya, le pasó a la gente que, no sé, porque su familia era milico, ¿cachai? Le pasó directamente a la gente que no les fue tan fácil durar una subida y que no, de hecho Daniel no habló hasta el documental con su hijo del tema, así como, porque el documental coincide también con el informe Valech, era la época del informe Valech, era la época de los 30 años del golpe, ese era el contexto social, digamos. Entonces como también había como una movilización social de empezar a hablar. La gente no tenía mucha formación política, no pudo racionalizar lo que les pasó, ¿cachai? Entonces como que para él era como que tenía sentimientos encontrados, igual escondía caleta el tema de haber pasado por el Estadio Nacional, porque su misma mamá, ¿cachai? Como que lo pasó súper mal, su mamá es de derecha, ¿cachai? Hijo único, él. Tenía, no sé, 23 años, ¿cachai? Cuando cayó. En el docu esa fue como también como hacer más una historia de vida, como hacer una historia más, como desmarcar los pensamientos como más tradicionales sobre el héroe épico o la víctima, que es súper así como desmovilizante, y instalarlo, por ejemplo, no sé, mi familia igual es media derecha también, pues entonces para mí mi objetivo era que si mi familia lograba ver los 39 minutos del documental, estábamos al otro lado. O si un cabro joven que no había visto vivió el contexto y lo ve como algo súper lejano, súper así casi de la historia, lograba conectarse con la historia, estábamos al otro lado. O sea, era sacarlo de los territorios típicos. Esa en el fondo era despolitizarlo. No era despolitizarlo, era politizarlo de otra manera. Era politizarlo, tanto se lo hacía problema a personas que lo tenían completamente negado. Yeah. Despolitizarlo hubiera sido decir, ay, perdonémoslo porque esto ocurrió, no sé, como lo típico en el lenguaje medio cristiano. Sino que es politizarlo desde esto le ocurrió a gente cotidiana, ¿cachai? Que sigue viviendo, que se cagó de susto, ¿cachai? Que sigue viviendo con nosotros, que es la historia negada, que la transición con su super pacto cayó, pues, ¿cachai? O sea, no había espacio para hacerse cargo de la gente que no pudo salir exiliada, pues, ¿cachai? No hubo espacio como en el imaginario social. Entonces como que yo siento que no es politizar para nada, es como politizarlo desde la subjetividad, ¿cachai? Como desde retornarlo a la conversación social en espacio en que esto no era tema.
¿Y lograste? Yo en eso me siento súper contenta, porque por ejemplo, ¿Tu familia logró ver los 39? lo logró, dijo, oh sí, ¿cómo que? Lo bueno que yo creo que mi familia no me ha visto, pero es así como, Podemos hablar con confianza, sí. sí, esto realmente le debe haber pasado a cierta gente, pobre. Mira, obviamente lo pueden internalizar desde el pobrecito, ¿ah? No, Claro. jamás va a ser una lectura más aguda, pero sí, o sea, lo puedo ver otra tía y es como... ¿Y conversaron del tema? ¿Te hicieron algún tipo de comentario? Sí, con el nivel de comentarios que... Frente a gente que igual es como... Ciertos temas los bloquea porque les problematiza su estilo de vida, ¿cachai? Pero lo que más me puso contenta, por ejemplo, ya bueno, lo que era obvio, ¿cachai? Como la garucha fácil era gente que vivió del 70 al 73 militando, entonces que esto les movía su emoción y les servía para significar. Pero esa terapia ya se ha hecho un poco. Me sirvió para que otra gente en los festivales se acercara a hablarle, no, esta guata me pasó mío, mira, no sé qué. Otra historia. ¿Y tú como de otra generación qué te pasó cuando viste la foto? Me lo hizo más cercano, yo creo. Me lo hizo más real. No tan racional, no tan así como, ya, tantos detenidos, les hicieron esto, porque al final se genera todo un morbo, ¿cachai? Sobre todo, insisto, este documental fue hecho en la época del informe Valech, que hace el Valech narrar el horror, pero no busca ni culpable ni se hace cargo de reparar más allá del tema monetario o el tema del reconocimiento institucional. Pero fue súper pocas las lucas que se soltaron, por ejemplo, para terapia para la gente, ¿cachai? Incluso en el proceso mismo de los testimonios, que es una hueá doble-victimizante brígido, ¿cachai? Entonces, como que siempre también ese fue era lo que más me urgía mientras estaba haciendo el documental. No caer en el mismo morbo. ¿Cómo hacerla para no provocar más daño? ¿Cachai? Y cómo, ese era por un lado, y cómo hacerlo que fuese político, pero no generara las barreras típicas ni los anticuerpos. ¿Cómo pasar colado? ¿Cómo ser un poco así como... No te estás dando cuenta, pero te lo estoy instalando en tu imaginario, ¿cachai? Te amplío un poco el espacio de representación. Y yo sentía que era parte de mi deuda con el país, así como hacer algo con el tema de derechos humanos. Así como me gustaría hacer algo ahora, en entender como los derechos humanos del siglo XXI, digamos, como derechos también de la historia o cosas así, como de derecho a la autodeterminación de los pueblos, como más de los derechos sociales y económicos, ¿cachai? Como una... ¿Y estáis con algún proyecto audiovisual para desembocar todas esas inquietudes o en realidad ya está ahí por otros lados? He venido haciendo algunos temas ambientales, pero como videos educativos para comunidades, para comunidades, para ellas mismas. No son videos para festivales ni para mostrar en YouTube. De hecho, parte del compromiso es no mostrarlos en esos espacios. Es como un ejercicio autorreflexivo de esas comunidades y para su lucha, por ejemplo, contra las mineras. Eso fue un rollo. Y ahora estoy metida pero de una manera muy lenta porque como que no tengo mucho tiempo. Entonces, en un documental sobre la salida del mar para Bolivia, de nuevo me voy a meter en un gran tema que todo el mundo ha tocado y que está súper ideologizado, como desestructurarlo. Entonces vamos a hablar como desde cómo se instaló históricamente, por ejemplo, el pensamiento de esto como un problema. Por un lado, o sea, como hay un recuento histórico, cuáles han sido las estrategias de salida al mar, cuáles eran los intereses creados en esa época, pero también cuáles son los actuales con el tema del nacionalismo y todo. Pero ni siquiera yo me voy a hacer cargo de esa línea, o sea, como que yo armé la estructura, pero yo me quiero hacer cargo de decir, oye, pero parece que hay un cierto sentido instalado de que estamos más integrados de lo que pensamos, como en práctica social. Entonces, ¿por qué la fiesta de la chacana el sábado? ¿Por qué las comunidades de Cancosa que visitan el verano juegan partido de fútbol con bolivianos que quedan a 3 cuadras? No sé, no 3 cuadras, esto es una pampa, pero me refiero al otro lado de la frontera de quién. ¿Cachai? ¿Cuál es la frontera?
Daniel se llama el hombre de la foto, ¿no? Daniel Céspedes se llama el nombre de la foto. ¿Cómo llegaste a contactar a Daniel? Porque yo creo que la mayoría de las personas que conocemos esta fotografía tenemos la idea quizás de que esta foto de él murió. Porque yo creo que nadie sabe la historia real, excepto la que ha visto el documental, el hombre de la foto, que es de Daniel. ¿Cómo llegaste tú a encontrar a Daniel? Igual en el documental jugamos los primeros 20 minutos a hacerlo parecer, nos jugamos con el sentido común, o sea, atrapamos al que nos está viendo a decirle, te estoy contando la historia que tú quieres escuchar. Y después le decimos, te lo presentamos. No, chuta. Provocar un cierto remesón. A diferencia de lo que le puede pasar a cualquiera que haya vivido esa foto y por tanto la está significando desde su historia de vida, seguramente la connotación va a ser que está muerto, que es la historia de la persecución, que es la historia de la prepotencia, bueno, bla. Yo a favor tenía la historia ya resuelta, porque yo, mi profe, junto con hablar de la foto, me dice, oye, sí, María José, y salió hace súper poco un artículo en Primera Línea y no sé qué. Entonces, como yo soy de oficio catéter, profe, no sé qué, le seguí escribiendo, así como, me manda ese artículo. Y ahí empecé a desilvanar, po. Escribí, el artículo era firmado por 2 personas, Julio César Rodríguez, en la época que escribía cosas serias, y la Giovanna Zamora, que era otra periodista, así, piola. Entonces busqué a Julio César, pues lo empecé a joder. Me dijo, no, es que en realidad la que llegó a la fuente no fui yo escribí más que nada. Y ahí hablé con la otra loca. Y ella me dijo, ¿sabéis qué? El que tiene más contacto hasta el día de hoy y cacha la bola es el fotógrafo, que es Mario Ruiz, que trabaja todavía en La Nación. ¿El fotógrafo de la foto? No, el fotógrafo de este artículo de Primera Línea. Ya. De este artículo de Primera Línea que se publicó en el 2003. ¿Ya? Entonces, por Mario Ruiz lo empecé a catetear y anda a pillar un fotógrafo en un diario. O sea, tenía que hacer una muestra aleatoria de qué horas llamar para pillarlo y todo. Y ahí lo logré convencer, me dijo, ya mira, esto no depende de mí. O sea, yo espérame un poco, yo voy a llamar a Erika, que es la pareja actual de Daniel. Le voy a preguntar si está ella dispuesta a esto y yo te voy a llamar de vuelta. Y me llamó de vuelta. Lo cuático fue hablar por teléfono con Daniel y contarle, onda, oye, mira, es que quiero hacer no sé qué. ¿A él lo habían buscado antes, a Daniel? Lo han buscado varias veces. Bueno, dejando de lado ese tipo de búsquedas no, que me imagino... No. Lo han buscado como para contar la historia, incluso una vez en dictadura, pero ya en la segunda etapa de la dictadura, como los 80 en adelante, un amigo, como un conocido, el hijo trabajaba en un medio de comunicación. Y le dijo, oye, ¿por qué no contamos esto? Y él en realidad estaba súper traumatizado, y más encima que hay que cachar que la persecución no fue solo como física, no fue solo las torturas mientras estaba en el Estadio Nacional, sino que también hay como se produce una fractura también como en lo económico, o sea, a él lo echaron de la pega, ¿cachai? Su campo social, así como sus vecinos, no era algo que él quisiera hablar, porque también era algo que estaba súper tapado para la gente que no estaba en circuitos como de políticos, ¿cachai? Entonces Nica iba a hablar la historia en los 80, que estaba muerto de susto. Lo habían tratado después, ya llegada la supuesta democracia, también trataron. Y en verdad él soltó la mano recién en el 2003 con este artículo de Primera Línea, porque hizo muy buen fiato con el Mario, con el fotógrafo. Con el fotógrafo. Sí. Entonces, claro, mi vinculación con la historia fue ya sabiendo un poquito, o sea, teniendo como clara un poco la película. O sea, clara un poquito la historia base del documental. Y después yo dije, bueno, pero esta historia sin su contexto, sin sus 2 contextos, no termina de ser el documental. Y un contexto, el contexto personal de esa persona fotografiada, que es como, al ser tan famosa la imagen, se despersonaliza porque empieza a ser de todos y de nadie. Claro. No tiene nombre, no tiene historia. ¿Y esa foto en qué año fue tomada? En el 73, el 20 de septiembre. Sí. ¿Y a él qué le pasa con esta foto? De que sea una foto tan característica, de que se utiliza mucho en conciertos, en marcha. ¿Qué le pasa? ¿Daniel le complica esa foto? Porque en el fondo esa foto fue un acierto. Tampoco, yo creo que el fotógrafo que tomó esa fotografía tampoco tenía conciencia de la trascendencia que iba a tomar esa fotografía. Yo creo que tenía más conciencia el fotógrafo que Daniel en ese momento. De hecho, él ni siquiera se acuerda de ese momento. A él le complicó mucho tiempo, digamos, la foto.
pero tampoco él tenía tanta conciencia de lo famosa que fue, porque fue famosa en Europa, en los circuitos de exiliados. Y tú, ¿cachai? Que Chile en ese momento, si ahora no se mira el ombligo, en esa época estaba totalmente bloqueado, no tenía idea qué pasaba en el mundo, Claro. ¿cachai? Entonces, él no se entera realmente hasta como el 2000 y tanto, ¿cachai? Que empiezan a haber retornados, y uno de ellos cercano a él, porque también los retornados eso, vuelven a instalarse en un cierto segmento social, ¿cachai? Daniel era un loco pobre, ¿cachai? O Claro, porque a tú lo más ahí clase media. en la cápsula nos contabais que él cayó detenido al Estadio Nacional, pero no era un dirigente, No era un gran dirigente de cuadro ni o sea, era una persona... o sea, era una persona más que de un que sindicato que y... asumió un rol de organización como casi redistributiva, de conseguir ciertas cosas, como muy asistencialista incluso, o sea, tenía 23 años. O sea, 23 años tenía cuando 23 años, estuvo- igual chico, pues, ¿cachai? Y como... Eso, no tenía un gran rollo político, digamos. Había ido a un par de marchas, pero en esa época el que no iba a una marcha más fome que... ¿me cachai? O sea, no era como que fuera alguien especialmente activo. Y la gente hoy en día, ¿lo reconoce a Daniel? No cacho, porque debo reconocer que hace 2 o 3 años no he tenido contacto con él, sí con su hijo del segundo matrimonio y sí con la Daniela, su hija, porque nos hablamos por Facebook. Y yo creo que la Daniela tiene más elaborado el tema, ¿cachai? Porque... ¿Y qué le pasa a los hijos, por ejemplo, que Mira, y ser se- hijos del hombre en la foto? Porque Igual- hay todo un rollo con los hijos de... Sí. Para Daniel era súper fuerte. Detenido. Porque Daniel, como por protegerlo, no les quiso hablar, porque como él no lo tenía elaborado, prefería tapar el tema, entonces no lo hablaba. Y ella, incluso de chica, se acuerda, porque ella como que tenía una cosa así como que, no sé, una vez en el liceo llevaba como la foto de Allende, así, cosas así, y el papá, no, así como, por favor, no, ¿cachai? Y ella le pedía hablar a Daniel, ¿cachai? Como, oye, yo quiero saber, yo ya estoy, o quiero saber, papá, ¿qué te pasó, papá? No sé. Y él, no. Y el otro hijo, Claudio, es la negación absoluta. Es como, si esto lo viéramos como personaje, es como el que busca la memoria y el otro que la niega y que en el fondo pretende construir como su identidad desde pasar lo más piola posible, ¿cachai? Entonces, de hecho no lo habían hablado así como que de una manera yo traté de ser cuidadosa en la medida de lo posible, porque era algo que ellos no habían hablado y yo quería que, haciéndome cargo de que a estar haciendo el documental los iba a obligar a todos a hablar, porque yo hice una entrevista ante 160 grados. O sea, yo entrevisté primero a Daniel mientras hacía mi ramo documental. Y ahí hablamos de tantas cosas tan profundas, es como que habíamos ido al tiro a la profundidad, que lo que yo hice mientras iban pasando las grabaciones es como hacer toda la vuelta. O sea, yo partí entrevistando a la Chepita, a su mamá, ver cómo ella había vivido. Después la Daniela, sola, todo solo, no lo junté. Daniel, el hijo chico, como él había vivido, como él se conectaba con el tema, su nueva señora. Él que me contara más de su vida, de otras cosas. Y la última grabación fue cuando vamos juntos al Estadio Nacional y volvemos a hablar de temas duros, ¿cachai? ¿Y cómo fue esa visita al estadio? Después, porque ¿él volvió o era la primera vez que volvía al estadio? Era la primera vez que volvía al camarín donde había estado encerrado. Y sí, fue súper fuerte. Yo creo que obviamente fue más fuerte para él, pero para nosotros igual fue como de cuidar el momento, para no, como el tema de la doble victimización, o sea, hacerte cargo de lo que está pasando ahí, ¿cachai? No como buscar la imagen bonita, no sé qué, o buscar como la pregunta insistente. Claro, porque también este tema ha sido manoseado igual. Sí. O sea, si viene un tema importante que tiene que tocarse, que yo soy del pensamiento que estos dos tipos de documentales tienen que pasarse en los colegios, un país tiene que hacerse cargo de su historia, pero también se ha lucrado mucho con la dictadura. Aparte que es la historia que es presente, pues si no es una historia como remota, es la historia que nos constituye la forma en que nos relacionamos ahora. O sea, es una parte del cuerpo que no es algo como de este perímetro, una parte que está en esta esquina y entender la parte como un sector que podemos aislar, sino que es una parte como si fuese un cuerpo, pues, ¿cachai? Una parte que constituye el todo social, entonces como que... Pero, por ejemplo, tú tocaste un tema en la cápsula que decías que tu documental era desde otra manera políticamente mirada, observada, que era como... Siempre como que este tipo de documentales los ve solamente un tipo de gente. Sí, eso es lo que diría. Y tú querías lograr que esto fuera como que generara un diálogo, como... ¿De dónde nace esa motivación en el fondo? De interesarte de que esto fuera algo más horizontal y no que siempre fuera la misma gente... Yo creo que tiene que ver con hacerme cargo como de mi propia historia y ponerla en valor, digamos. O sea, ok,
como de dónde vengo, lo que sea, me ha permitido conocer distintos tipos de gente. Porque, por ejemplo, tú cuando niña, ¿se tocaban estos temas en tu casa? ¿Tenías acceso a saber lo que ocurrió en un momento determinado en Sí, Chile? no. Cuando chica, poco. Mi sensación de los milicos era cuando iba a comprar el pan, en la esquina viven los de la facha, entonces habían ametralletas todo el rato. Y Pinocho vivía relativamente cerca. Entonces era una zona súper resguardada. ¿Qué vecinito tuviste? Bueno, Pero cuando hiciste el documental o lo comenzaste a hacer o se lo planteaste a tu familia, mi tesis va a ser esto. no perdí, nuevamente con lo medio vacío. No perdí mi tiempo. Lo perdí. No, bueno, yo creo que parte importante como de mi toma de conciencia articulada tiene que ver con la U. Como Tú eres de la de Universidad de Chile. Como el contacto directo con personas muy consecuentes. O sea, gente que fue la directora de la APSI, de todas esas revistas que dieron una pelea súper importante, gente que cayó presa, que estuvo en todas las peleas que hubo que dar, digamos, y que tú las seguías ahí teniendo súper cercana y súper como bien. O sea, como que ellos, nuevamente la duplicidad entre la razón y la afectividad. O sea, no solo daban buenos argumentos, sino los locos eran súper potentes personalmente en el tiempo actual. Entonces, eso te hace tener mucho menos distancia con estos temas. Es que él yo creo que se sintió súper parte. A él le pasó también que con haber caído preso no pudo estudiar. Como que el sindicato le iba a pagar la universidad y todo. Entonces, él tiene un rollo acuático como con... Él se conectó mucho con que era mi tesis. Y que era mi tesis que me iba a permitir titularme. O sea, como que en el fondo vio lo que a él no se le permitió hacer. Sí, yo creo que desde ahí hizo los esfuerzos que hizo. Y Y a volvió ti- buena persona. ¿Y qué te pasa a ti con eso, por ejemplo? De que él, a través de ti, como que sienta quizá algún tipo de... O sea, para mí eso es uno de los mayores logros del documental. Ese haber llegado como a espacios distintos, al cine, por ejemplo, estar en el ciclo de foros del Le Monde Diplomatique o estar en FIDOX es lo esperable. A mí me gustó estar en Cine al Parque o haberlo mostrado, que ahora lo usen profes de historia y que un amigo que es el que piratea la película y la vende en la calle, me cuenta pues que como que los cabros así como hasta 20 años les encanta, porque es cortito, porque no tiene tanta información, dando dato duro, como que engancha muy bien. Y eso para mí es como, yo ahí me doy por pagar el tiempo que anduve leseando y todo. Que fue mi aporte, o sea, yo creo que cada uno aquí, si te haces cargo de que eres parte de ese cuerpo social, como que cada uno tiene que hacer un aporte específico desde lo que puede y desde lo que quiere también. Y en ese momento a mí se me daba la oportunidad de tener los minutos que yo quisiera para editar, de tener los minutos que yo quisiera para grabar. Solo dependían que yo paralelamente iba trabajando para poder ir financiando parte de las cosas, pero como que era un espacio súper protegido para tirarse un poquito a la piscina, si tampoco fue tanto. No, te queremos agradecer de verdad haber aceptado nuestra invitación de mostrarnos... No, ya, tu- pero vivo en Cabin con la Alameda, como no me Ah, decís pasando dónde vivo. mostrarnos el docu, a conversarnos más de este personaje, el hombre de la foto, y enterarnos de lo que fue él, po. Así que te queremos agradecer. Si tiene algún contacto, que si alguien te quiere ubicar por el documental, no sé si quieres dar algún tipo de contacto. Podemos contactarnos para conversar sobre el docu, porque copias del docu yo no tengo. El email es elhombredelafoto@gmail.com y hay un Facebook también donde pusimos algunas de las fotos que se hizo como una sistematización de espacios donde había circulado las fotos, como Ya. portadas de discos, libros y eso. Y eso, pues, yo creo que el contacto, el objetivo más que para conseguir la película, estoy dispuesta como para conversar sobre el tema, contarme qué les pareció, lo que sea, o conversar sobre el tema, bien. Pero como mi objetivo en este año, en algún momento, es subirlo a internet para que cualquiera lo pueda ver. Ya. Pero yo no tengo aviso que no tengo Entonces, el hombre de la foto @gmail.com. Sí. Ya pues, María, muchas gracias. Bueno, un aplauso, María. Y nos vemos el próximo sábado en el 4º capítulo del Ciudadano a Pie. Víctor Jara TV. Al trabajo, cuando te vi